Graba. Perfecto. Eh, este cuadro yo lo hice precisamente para trabajar con mis alumnos, tanto de forma presencial, distancia, en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Mi pregunta desde, bueno, mi duda sobre mi experiencia era precisamente cómo hacerle el trabajo más fácil a los alumnos y que tuvieran los menos errores posibles o la menor cantidad de confusiones. Por eso yo decido ir enumerando las actividades, ponérselo completo, o incluso ustedes ya lo han visto, AA1, que significa actividad de aprendizaje uno, un nombre de alguna actividad, el objetivo, después viene el proceso. Entonces, no importa que yo esté de forma presencial, yo me tengo que dar a la tarea de hacer ese proceso instruccional. ¿Qué debe de ir primero? Segundo paso, tercer paso. También me gusta poner una parte sobre lo que se necesita. Entonces, tener mucho cuidado. Ustedes dirán, pues eso viene de la planeación. Sí, pero aún así, en las actividades me gusta ser lo más claro posible, porque a lo mejor en la planeación sí les he dicho que necesitamos tal libro, tal capítulo, pero no lo leen. Entonces, parece repetitivo, pero pues, gracias a la computadora solamente le doy copiar y pegar. Entonces, ahí cito lo que se necesita. La forma en cómo deben entregarse, cuándo debe de entregarse, y además agregué por ahí eh, una lista, una lista de cotejo. Explico muy rápidamente lo que se va a evaluar de esa actividad y el valor que se le va a dar a cada uno de esos puntos. Entonces, digamos que aquí ya no hay pretextos para que el alumno me diga, pues es que no vi, no supe, no me enteré. Ahorita precisamente con lo que nos acabas de presentar, Jessy, si tienes tu actividad, tu propósito, y te Sí, hace falta precisamente qué es lo que tiene que hacer tanto tú como el alumno para que haga esa actividad. ¿No se te ha ocurrido algo al respecto? ¿Qué puede hacer para que se cumpla ese propósito? no, aún no se me ocurre nada, pero estoy pensando. Muy bien. Entonces, qué bueno. Ahorita le vamos a poner pausa, porque el reto es esto, que ustedes tengan este diseño instruccional para que pues vayan uniendo estas partes. Bueno, por ejemplo, lectura, pues a veces me ocurre, no necesariamente que sea lo tuyo. Además, los niños pequeños no saben leer. Una lectura grupal. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Que todos tengan un librito o la lectura. Ir realizando el turno para la lectura, ir aventando un muñequito. Quien tenga el muñequito que siga la lectura. Ahí mi ahorita ya se me ocurrió esta tontería, pero es precisamente lo que tengo que plasmarlo por escrito, de preferencia, para que no se me olvide. Y entonces cuando se haga la actividad, a mí no se me olvide ningún paso. Yo debo tener presente qué materiales se van a emplear y desde luego como lo hemos visto en otras clases. Si es que me llegan a supervisar, ¿qué estás haciendo? Muéstrame tu planeación. Aquí está. Pero miren, aquí estás diciendo que una actividad vas a hacer tal cosa. Sí, aquí tengo mi instrucción, mi diseño instruccional. Y entonces eso va a hablar muy bien de ustedes porque todo lo tienen bajo control y nada se le escapa de las manos y nada se deja a la improvisación, porque eso sí, los maestros mexicanos a veces pecan de eso, de la improvisación. Son muy imaginativos, listos, pero les hace falta organización. Entonces, qué bueno, no pierdas eso. Vamos a empezar a ver temas y vamos a elegir alguna actividad para que eso que tienes en mente se pueda desarrollar sin ningún problema. Muy bien, Lupita y Randy, ¿tienen algo para mí? Lupita, Randy.
¿Tienen algo para mí? Perfecto. Entonces, el primer, mm, producto que vamos a desarrollar les va a llevar un poquito de tiempo, por eso lo vamos a ver ahorita de forma, teórica, para que incluso lo podamos realizar la próxima semana, nos vaya guiando paso por paso, es un podcast. Vamos a ver qué cosa es, qué características tiene y precisamente cómo lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿al botón? ¿Dónde está el botón? No, dejen ver la pantalla completa. Ahí está. Pues vamos a ver qué es un podcast. Y miren, vamos a utilizar lo que ya hemos visto con anterioridad. Los mapas conceptuales que pertenecen a la categoría de las estrategias basadas en representaciones gráficas. Entonces, un podcast son considerados como radios en la Internet o que utilizan precisamente la Internet. No, déjame quitar esto porque me estorba. Aquí está. Y que estos pueden ser reproducidos de dos formas: en línea, y que tienen la facilidad precisamente de poder ser descargados y que la persona lo puede escuchar en donde quiera, con quien quiera, etcétera, etcétera. Entonces, esa tiene la facilidad. A diferencia de los programas de radio que tienen en su programación, yo lo tengo que estar pegado a la radio a tal hora para poder escuchar. Aquí el podcast tiene esa facilidad. Vamos a ver, que sí que estorbando esta cosa. Ahí está. Por lo tanto, se trabajan en archivos de audio, que por lo regular son en MP3. Y nosotros vamos a hacer nuestro podcast precisamente en este formato. Estos archivos, pues se van guardando de forma episódica. Nosotros solamente vamos a hacer un programa piloto, pero si ustedes ya lo quieren hacer de forma profesional, por ejemplo, Jesse con cuentos de los niños, pues vas a necesitar por lo menos 8 niños. Y adivina qué, si lo haces con este formato, tienes la opción, la posibilidad precisamente de, obvio, de compartirlos con los padres y diseñar actividades que las hagan, pues, obvio, en familia. Y créeme que los padres te lo van a agradecer. Los padres en ocasiones como que dicen que no tienen tiempo y entonces ya no hay pretextos para eso. La duración de los podcasts van entre los 5 a los 30 minutos, aunque obvio, hay profesionales que hacen podcasts incluso hasta de 2 horas. Es demasiado excesivo, las personas se aburren. Entonces, la intención es ir dosificando. Nosotros vamos a hacer un podcast, imagínense, de unos, o sea, vamos a trabajar con el mínimo, que va a durar mínimo de 5 minutos, para no complicarnos. Y obvio, la intención es ir adquiriendo práctica. Ahora bien, los podcasts tienen diferentes estilos. Se destacan, en este caso, tres: de entretenimiento. Si ustedes tienen acceso a Spotify, hay una gran cantidad de podcast, perdón, y con estas características. Por ejemplo, está el de Jacobo Wong, pueden buscarlo precisamente, obvio, también en YouTube. Está el de Roberto Martínez, son chicos regiomontanos. Su podcast dura precisamente 1 hora o más. En fin, los informativos, que pueden ser pues precisamente de noticieros o algunos que comentan noticias. Entonces, por ahí tenemos el podcast, por ejemplo, de Adela Micham, tenemos a otros que ya tienen su podcast informativos, ahí obvio los tenemos. Y nosotros vamos a hacer precisamente podcast con intenciones educativas. Aquí los ejemplos que les estuve mostrando de los chicos de inglés,
hicieron su podcast precisamente con temas básicos de inglés. Ahorita les voy a proyectar uno para que, bueno, escucharlo, para que se den una idea de cómo funciona, que de hecho nosotros vamos a ver la estructura sin. Muy bien. Para la creación de un podcast necesitamos lo siguiente, necesitamos un guión, y eso es lo que nos va a llevar un, pues, no un poquito de tiempo, de incluso la intención es que lo hagan de tarea, un guión, partir de un guión. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Necesitamos algo llamado escaleta y desde luego, obvio, partimos de algunas ideas. A ver, ¿dónde está el botón? Aquí está el botón. Perfecto. Entonces, para que ustedes se vayan dando ideas, les recomiendo que escuchen otros podcasts. Entonces pueden bajar, si no lo han hecho, la aplicación de Spotify, es totalmente gratuita. Ahí en el buscador le dan podcast, les va a aparecer, ahora sí, con muchos temas. Incluso hay podcast de lecturas, de libros. Si estamos, la intención es adentrarnos a los chicos a la lectura, podemos utilizar esos o podemos grabar los nuestros, que es la intención de esta materia. Hay podcast de filosofía, de matemáticas, ahora sí, pero nosotros también los podemos crear. Hay que elegir, pues, precisamente el estilo. Nosotros escuchamos, ¿no? Esta persona cómo habla. Pues no es necesariamente que yo le copie, pero si yo me estoy dando cuenta que la forma de hablar es muy fluida, como si fuera un chiste, bueno, yo también puedo hacer eso, pero repito, no se trata de hacer una copia, sino elegir un estilo propio basándonos en las experiencias de otras personas. Como lo vimos también hace un momento, como voy a crear material, de hecho en la comunicación se le llama ¿qué? Creación de contenido, pues yo debo de pensar en el público, qué edad tienen, cuáles son sus intereses, precisamente para que yo pueda diseñar el podcast. También debo de elegir el tema y los subtemas, un título, y también debo de pensar en locutores, presentadores o cualquier otro colaborador. Entonces, si yo tengo, digamos, me da pena escuchar mi voz en grabación, pero conozco a alguien que tenga una voz bonita, le puedo pedir que me ayude. En el caso de un cuento, que por ejemplo intervienen diversos personajes, pues puedo pedirle a alguien que me ayude con la voz del pato, con la voz de la caperucita roja, y entonces se van intercalando el diálogo. Y créanme que se va a ver mucho más atractivo. Por lo tanto, cuando ya tenemos estos podcasts más elaborados, pues desde luego que necesitamos mucho material. Incluso puede llegar a superar los 30 minutos. Muy bien. Vamos con esta parte, la escaleta. ¿Qué cosa es? La escaleta es un organizador, es un esqueleto, un esquema en donde se plasman los efectos de sonido que yo necesito, también la música para que no sea muy plano, el tiempo que más o menos estoy calculando en que se va a llevar mi podcast. Si es muy elaborado, también yo puedo crear secciones. Pues, por ejemplo, seguimos con el de la idea del cuento, ¿no? Entonces, no es nada más yo leer el cuento y ya, san se acabó. No, a lo mejor, primera sección es una presentación. Hola, soy fulanito de tal, y en esta ocasión vamos a leer el cuento de La Caperucita Roja. Segunda sección, que ya es el cuento en sí. Y una tercera sección como mínimo, en donde vienen las preguntas. Ahora, chicos, ahora niños, ya que escuchamos el cuento, ¿de qué color era la caperuza del personaje principal? El lobo feroz. ¿Qué pasó con él después?
Entonces, precisamente para que vayan interviniendo. Aquí, por ejemplo, Jessy, retomando tu idea, ¿no? Estabas diciendo que elaboren un dibujo. La instrucción, incluso para hacer la actividad, la podemos insertar en nuestro podcast. Y ya por último, pues puede ser una despedida. Entonces, pero esto ha sido todo por hoy. Espero que sigamos escuchando cuentos, que ustedes sigan realizando sus lecturas. Por lo tanto, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, como si fuera un programa. ¿Botón de salutón? Perfecto. Aquí tengo un ejemplo, pues precisamente de una escaleta, en donde está la secuencia de las secciones, los efectos de sonido que yo ya pensé y más o menos el tiempo que me va a llevar. En este ejemplo, por ejemplo, perdón, en este ejemplo tenemos un saludo. Y aquí donde dice música de entrada, pues puedo incluso colocar el nombre de la canción que yo ya decidí cuál va a ser mi música de entrada y cuánto de tiempo. Hola, ¿cómo están? Entonces, eso no me va a llevar mucho tiempo, puede llevar segundos. Aquí le puse nada más, para tener una idea, 1 minuto. Lo que les decía, doy una breve introducción. ¿Qué música necesito? ¿Qué efectos? Voy a hablar, en este caso concreto, sobre la salud, de cuestiones de salud para hacer un viaje a Brasil y los efectos de sonido, tambores, 2 minutos. Hablaré del alojamiento, 2 minutos. Los puntos turísticos claves, en este caso, del lugar al que quiero visitar, 3 minutos. Recomendaciones extras, 2 minutos. Y lo que les decía, elaborar una despedida, 1 minuto. Y entonces, ya una vez que lo haya terminado mi escaleta, ya tengo una idea de qué va a contener mi podcast y además de cuánto tiempo me voy a llevar a cabo. Entonces, la escaleta, repito, pues es un esqueleto. Incluso esto se hace en los programas de radio profesionales, como lo vamos a ver más adelante, se hace en los videos, videoblogs, o incluso ya a una escala mayor, en una producción cinematográfica, ¿eh? La parte que lo complementa es el guión, y el guión ya es paso por paso. Entonces, ¿se dan cuenta? La primera parte era el saludo. Ya en el guión, yo debo de redactar exactamente lo que les voy a decir para que no titubee. Porque imagínense, me lanzo a la brava, el saludo, ya preencendí mi micrófono y digo, ¿cómo se llama? Sí, saludos, ¿cómo están? Sí, sí, ¿cómo están, niños? Entonces, estoy titubeando. Entonces, si yo ya tengo por escrito lo que voy a decir, primero lo practico un par de veces, enciendo el micrófono y que salga de forma natural. Para que el podcast sea exitoso, lo que vamos a ir haciendo es grabaciones, sección por sección, para que no cometamos ese error de que ya voy casi medio podcast y de pronto comete un error, me equivoco, y para que no ocurra eso, pues lo recomendable es sección por sección. Aquí se me metió otra cosa, déjenme cerrarla. Ahí está. Y entonces eso es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Repito, no les dé miedo, es algo bastante sencillo. Cuando tenemos, sí, nos da tiempo de hablar de la grabación. Entonces, para la grabación de un podcast, ¿qué se necesita? Una computadora, y que esta computadora tenga precisamente un
software, un programa. Nosotros vamos a trabajar con Audacity. Ahí está el nombre del programa. De una vez pueden irlo descargando, en sus computadoras. No recuerdo si existe una versión para teléfono celular, pero sí, lo necesitan descargar. No ocupa mucho espacio. Y descárguenlo de la página oficial. Entonces, en su buscador Audacity, y entonces no descarguen el primero que encuentren. Ahí lean en donde diga que es el sitio original. Aquí tenemos otros ejemplos, Recordpad, y el mismo Spotify tiene una versión para trabajar con él, incluso Google, ahí existe el Google Podcast, y incluso ya no tienen que bajar ningún programa, se puede trabajar en línea. Nosotros vamos a trabajar con Audacity para que tengan un material, un software y puedan seguir, practicando una y otra vez sin necesidad de estar conectadas en línea, a diferencia del software de Spotify. Lo que les decía, vamos a ir grabando audios, archivos, y estos vamos a irlos nombrando y se van a ir grabando, pues, precisamente en una carpeta, se van a ir guardando para poderlos trabajar en la edición. Vamos a necesitar, obvio, unos audífonos. Vamos a necesitar, obvio, un micrófono. Pero usted, es que no tengo tanto dinero para eso. Adivinen qué, se puede hacer con un teléfono celular. Entonces, no se preocupen. Si su teléfono celular no tiene la función de grabación, lo mismo, van a la tienda, al Play Store o cualquier otra sección, precisamente para poder bajar programas y bajen uno de grabadora. Hay diferentes. Lean las recomendaciones. Incluso hay algunas aplicaciones que hacen que su teléfono celular tenga una especie de micrófono con, con reductor de sonidos secundarios. Entonces, sí, es posible trabajar con su teléfono sin ningún problema. Si es que se va a trabajar con el micrófono, si es que por ahí ustedes logran conseguir, pidan uno prestado, por ejemplo, entonces lo que deben de hacer es practicar. Yo el micrófono que tengo, pues, es de medio pelo. ¿Qué significa eso? Que obtuve un buen micrófono por $600. He encontrado micrófonos de esta característica, pero que valen más de 3,000, entonces lo mío fue una ganga. Y tiene precisamente un chip que hace que tenga, incluso he jugado con ellos, el famoso efecto del eco. Eso se puede hacer posteriormente en la edición. Pero obvio, eso es nada más es conocer la herramienta y se puede trabajar sin ningún problema. Lo que sí deben de practicar es la distancia. Si se pegan mucho el teléfono celular o el micrófono, se va a escuchar muy viciado. Entonces, lo que tienen que hacer es trabajar con la distancia. Ahora sí, es practicar. Graban cualquier tontería, su nombre, y lo escuchan. Hola, esta es la prueba número uno. Incluso se escucha el prueba número dos. Incluso van, digamos, memorizando. Tuve 10, 15 centímetros de distancia para que no se vaya a distorsionar el sonido. Lo que les decía, cada una de esas grabaciones las van a ir guardando en una carpeta para que no se pierdan. ¿Y cómo van a ir llamando cada su archivo? Pues saludos, introducción, desarrollo, despedida, preguntas. Ustedes elijan lo que sea, pero que estos nombres tengan relación, pues, precisamente con lo que ya vimos, con su escaleta, para que no se vayan a perder y ya sepan qué grabación debe de ir primero. Muy bien, lo que les mencionaba. Ahora bien, el lugar de grabación. Elijan un espacio en donde no existan muchos ecos o muchos ruidos. Por ejemplo, hace un rato pasó la camioneta del pan, ¿no? Ahorita ya está todo tranquilo y al parecer no hay interferencias. En el caso de los pequeños, ¿no? Pues voy a hacer mi podcast, mi grabación cuando, pues, el niño esté dormido o cuando nadie me esté pidiendo de comer. Desde luego que se puede construir un espacio de grabación y se puede utilizar materiales como espuma acústica, que no es tan cara, pero obvio, nosotros ahorita no vamos a comprar.
Pero si por ahí tenemos cartones de huevo, créanme que se pueden usar para crear un espacio que se puede aislar del sonido. Ahí tenemos los ejemplos de la espuma acústica, no es tan cara, pero ahorita no compren. Si tienen cartón, se puede utilizar. También hagan ejercicios de calentamiento para su voz. Mejora tu dicción en 2 minutos. Dicción es la manera de pronunciar y escribir. Pero eso lo veremos en otro video. El propósito de hablar es comunicar, informar. Y la mejor manera de hacerlo es con claridad. Este es un ejercicio de articulación. Mandíbula, lengua, labios. Incluiremos gesticulación para marcar cada expresión. Además, proyección de aire para fortalecer el sonido de cada palabra. Para este ejercicio puedes improvisar una conversación o leer un texto de un libro o una revista. El objetivo es que realices el ejercicio durante 2 minutos continuos para que notes su efectividad. Hagámoslo con un guión. El país es enorme. Somos nuestros cimientos, que son también nuestras raíces. Caminamos de forma constante. Nunca nos detenemos. Sudamos, sufrimos, incansables, siempre con la frente en alto. Y ahora vas a aumentar mayor cantidad de aire. Somos conquista, pero también la independencia de nuestra tierra. Somos intensos, gritones y apasionados. Somos morenos y güeros. Somos juventud, pero también somos experiencia. Al finalizar el ejercicio, notarás mayor flexibilidad en tu mandíbula, lengua y labios. Esto te permitirá mayor fluidez. Ahora, la gesticulación te permitirá marcar mejor tu expresión. Recuerda que también somos lenguaje no verbal. Este lenguaje corporal se ve mejor frente a una audiencia, porque todos te pueden observar y no solo te escuchan. También leen lo que dice tu cuerpo. Y proyectar mayor cantidad de aire permite un mejor desplazamiento del sonido. Este ejercicio funciona perfecto si vas a entablar una conversación importante, dar una conferencia, una entrevista, una clase, hablar en público. O estar frente a una cámara, un micrófono, grabado o en vivo. Realiza este ejercicio durante 2 minutos para que notes el resultado. Ahora, ¿quieres un reto más grande? Ahí te va. Hazlo durante 5 minutos y el resultado será extraordinario. Por cierto, si notas que los músculos de la cara te comienzan a doler, ojo, es como cuando te juntas con tu amigo el más gracioso o el más torpe y te hace reír tanto y dices, no sabía que había tantos músculos aquí de tanta risa. Va a pasar algo similar. Son ejercicios, son tus músculos en actividad. Vamos a parar la grabación y les voy a dar indicaciones. En 10 minutos se va a cortar. Regresamos en 10 minutos. Sí, profe.